Fuimos pioneros en el arma submarina, en el diseño y construcción de submarinos. En el año 1888 tuvimos al insigne marino Isaac Peral, teniente navío de la Armada, que en muy poco tiempo diseñó y construyó un submarino y que fue la capacidad que ofreció en aquel momento era una plataforma orientada hacia la defensa nacional capaz de lanzar un torpedo. De hecho, el primer torpedo que se lanzó en el mundo fue gracias a Isaac Peral. El tópico fundamental era el que inventen ellos. Y lo que nos enseñan, lo que nos enseñaron es que hay algunas personas, islas como milagros, ¿no? La versión heroica de la historia de la ciencia y la tecnología, gente que lo tiene todo en contra y por una serie de circunstancias que tienen mucho que ver con la voluntad humana y con un milagro épico, se convierten en grandes figuras científicas y tecnológicas, en grandes inventores, La Cierva, Peral, tantos otros. El 17 de febrero de 1915, Su Majestad el Rey Alfonso XIII firma el Real Decreto por la que se crea el arma submarina de España. Peral proyecta un submarino cuyo coste es de 222.500 pesetas sin armamento, y con el armamento, es decir, con el tubo lanzatorpedos, está concretamente en 301.500 pesetas. Isaac Peral es un referente en el mundo de la ingeniería naval por haber sido el primero en desarrollar un submarino que era capaz de navegar sumergido. Pero también es un referente en la ingeniería naval militar porque fue, a mi entender, uno de los primeros que entendió que un buque de guerra no es el conjunto de una gran plataforma, un gran sistema de armas y las mejores comunicaciones. Un buque de guerra es aquel que es capaz de integrar todos los sistemas para conseguir un buque silencioso, eficaz, capaz de lanzar torpedos y recargarlos, desplegar un periscopio para observar el blanco y posicionarse, o navegar de forma silenciosa utilizando acumuladores de batería, que fue lo que hizo Isaac Peral en su submarino. Si tú le preguntas a un francés cuál fue el primer submarino, te va a decir que fue el Grenot. Si preguntas en Estados Unidos, te van a decir que el Holland. Pero el primero que hizo la primera navegación submarina de la historia fue este submarino, el Peral. El día 7 de junio de 1890, el Peral salió a alta mar, navegó a 10 metros de profundidad y a 1 hora de navegación salió en unas coordenadas preestablecidas, haciendo la primera navegación submarina de la historia. Isaac Peral era un oficial de la Armada que nació en 1851 y ingresó con 14 años en el cuerpo, y que la vocación le venía porque tanto su padre como su abuelo habían pertenecido al cuerpo. Por otra parte, además, como ocurre habitualmente, suele generarse una tradición familiar, y de hecho su hermano mayor y su hermano pequeño también fueron oficiales de la Armada. Como digo, ingresó con 14 años en la Escuela Naval, que en aquella época estaba en San Fernando. A los 16 años ya empezó su vida de embarque, ya embarcó por primera vez en un barco de vela de la época, y fue rumbo a Manila, que en aquella época, al no existir el canal de Suez, era toda una singladura importante porque tenían que doblar el cabo de Buena Esperanza. Ahí ya empieza su periplo militar como hombre de acción, pero él también tuvo siempre una fuerte vocación por el mundo científico. Por otra parte, en la Armada siempre se ha cultivado, hay una parte de la Armada que siempre ha cultivado el estudio científico porque es vital para el desarrollo de sus competencias militares. En esa época, desde que tenía 16 años hasta que ingresó en la Escuela de Ampliación de Estudios, pues, que ya lo hizo en 1877, prácticamente 10 años después de empezar su vida marinera, los tiempos muertos que tenía en los barcos, pues se dedicaba a aprender idiomas, a investigar publicaciones modernas sobre tema científico, etcétera, etcétera. En concordancia con su vocación, en cuanto pudo, solicitó el ingreso en la Academia de Ampliación de Estudios, que era un cuerpo de élite para formar a los futuros científicos de la Armada. Como quiera que tuvo unas brillantes notas durante su estancia en esta Escuela de Ampliación de Estudios, que estuvo 3 años, desde 1877 hasta 1880, los directores, tanto el director como el subdirector, en cuanto pudieron, reclamaron su presencia como profesor de la Academia de Ampliación de Estudios. Y en 1883
ingresó como profesor de física y de matemáticas en la citada Escuela de Ampliación de Estudios. Termina ahí un periplo de vida militar, de acción, de hombre de acción, y empieza el periplo de un hombre científico. En el periodo militar incluso intervino en 2 guerras, la guerra de los 10 años con Cuba, donde se distinguió militarmente y fue condecorado con la medalla al mérito naval con distintivo rojo por una acción de guerra, una de las múltiples acciones de guerra en las que intervino, y también había intervenido en la Tercera Guerra Carlista. En 1783, como digo, inicia su periplo docente dentro de la Academia de Ampliación de Estudios. En 1784 se sabe por la documentación que manejamos, que ahora mismo está en el Archivo Histórico Nacional, que ya empieza a esbozar su desarrollo de lo que es la futura arma submarina, pero lo mantiene en secreto y solo lo sabe su mujer. En 1785 se produce una crisis muy importante que está a punto de enfrentar en una guerra a España con el Segundo Reich, con el Imperio Alemán, que en aquella época estaba dirigido por Bismarck, por la disputa de las Carolinas, que era una posesión del Pacífico cercana a las Filipinas. Peral se ve obligado a comunicar a sus superiores, se siente moralmente obligado a comunicar a sus superiores que puede equilibrar el desequilibrio que había entre la Armada Española por la falta de dotación presupuestaria que venía padeciendo a lo largo de todo el siglo XIX y sobre todo en la última mitad, con un arma revolucionaria que tenía un coste relativamente asequible para la Armada Española y que podía ser revolucionaria, que era el submarino. El entonces director de la escuela, don Cecilio Pujazón, que era un hombre de sólido prestigio científico a nivel internacional, reconocido en Francia, en Alemania y en Inglaterra, le comentó que porque se lo decía él, lo tomaba en serio, que si no hubiera pensado que era propio de un loco. Lo digo porque hay muchas tergiversaciones posteriores que han llegado a pensar que había habido algún precursor, había habido alguien que había inventado algo parecido en tiempos anteriores a 1885, cuando en 1885 el mundo científico consideraba que era una utopía en ese momento. Tuvo una reunión con el claustro de profesores donde explicó y esbozó la idea de cómo podía funcionar. El claustro de profesores consideró que aquello era viable, se lo comunicó oficialmente al ministro, el ministro lo acogió con bastante buena disposición, el ministro Pezuela. En septiembre de 1885 empezaron los trabajos preparatorios para desarrollar el invento, pero en diciembre de 1885 muere inopinadamente y muy joven Alfonso XII, y se produce un cambio de gobierno. Cesa el gobierno conservador que presidía Cánovas, con lo cual el ministro Pezuela también cesa, y viene un gobierno fusionista liberal a mando de Sagasta, con un nuevo ministro que se llamaba José María Beranger, el almirante José María Beranger Ruiz de Apodaca, que era un hombre que a posteriori se ha sabido que estaba muy vinculado con el trust de la industria británica y con los intereses del mundo anglosajón, que en ese momento ya intentaba o ya estaba en vías de consolidar durante el siglo XX una hegemonía política y militar a nivel mundial. Con lo cual cortocircuitó el invento, es decir, nada más llegar a José María Beranger al ministerio, cogió el proyecto y lo metió debajo de un cajón. El proyecto al final se vio desbloqueado fundamentalmente por 2 factores. Uno, porque había oficiales de la Armada que lo conocían y lo apoyaban, oficiales de rango importante, sobre todo de los oficiales del mundo científico, y sobre todo porque el ministro saliente, Pezuela, le había comentado a la reina regente, a la reina viuda, a María Cristina, que ese invento era vital para España y que no debía dejarse abandonado a su suerte. Entonces la reina presionó en la medida de sus fuerzas, aunque en esa época, al ser un régimen parlamentario, los poderes del rey como figura estaban bastante limitados y el ejecutivo lo dirigía directamente el gobierno de la nación, pero con la propia autoridad que tenía la reina o que tenía la figura del rey. En ese momento estamos ya hablando del reinado de Alfonso XIII, aunque la reina regente era la que tenía por delegación el poder representativo de la corona, pues presionó para que el invento no se viera frustrado.
1890 se produce las pruebas con notable éxito. La Junta Técnica que ha nombrado el Ministerio de Marina para informar sobre el resultado de las pruebas testifica notarialmente de alguna manera que aquellas pruebas han sido favorables y han sido exitosas, y sin embargo el gobierno decide no seguir adelante con el invento. ¿Y por qué se produce esto? De hecho, Peral, una vez terminadas las pruebas, viene a Madrid porque el gobierno le pide que venga a Madrid a rendir cuentas a las autoridades, y es atendido por el presidente del gobierno, por el presidente del partido de la oposición, por la reina regente, por las cámaras, etcétera, por el Congreso y el Senado, etcétera, etcétera, aparte de un montón de instituciones privadas más, que lo consideran el hombre de la época, el inventor más importante del momento, y el hombre más importante del momento de alguna manera. En ese momento hay un intento que al final se coronará con éxito, de las naciones anglosajonas por la hegemonía a nivel geopolítica mundial. Y en ese momento hay un proyecto que es el Canal de Panamá. El Canal de Panamá, que se va a hacer en lo que es el territorio de Panamá. Previamente, por supuesto, se segrega Panamá de Colombia, porque Panamá pertenecía a Colombia, para que se convierta en una ciudad, en un país pequeñito y manejable. Y además, en esa época, tanto el Reino Unido como Estados Unidos consideran que deben salir las últimas potencias europeas del escenario americano. Y las últimas potencias europeas es el Imperio Español, que sigue teniendo Cuba y Puerto Rico, que son la llave del Golfo de México. El Canal de Panamá va a atravesar el Golfo de México, desde el Golfo de México hasta el Pacífico. Entonces hay que sacar a España de allí, la presencia española de allí. Por lo cual, la guerra que más tarde o más temprano se iba a desarrollar, que explotó en 1898, de alguna manera eso lo sabemos porque hay documentos que lo acreditan, tanto de la Oficina de Inteligencia Naval Americana como del Servicio Secreto Británico, que ya estaba decretado de alguna manera la expulsión de España del territorio. El invento del submarino era totalmente un hándicap tremendo, un obstáculo tremendo a esos planes, porque evitaba un combate naval, o sea, impedía un combate naval entre las fuerzas de superficie de una potencia que podía ser Estados Unidos con España, porque evidentemente un submarino en aquella época impedía el bloqueo de las fuerzas de superficie. De hecho, tenemos que tener en cuenta que la guerra antisubmarina no empieza a tener cierta eficacia hasta 1943. Estamos hablando de 1880 y 90, es decir, que faltan 50 años para que se desarrollen armas antisubmarinas de cierto nivel de eficacia. Por tanto, en esa época no existía capacidad en la Armada ni en la del Reino Unido, ni en la de Alemania, ni en la de Francia, ni en la de Estados Unidos capaz de contrarrestar el invento del submarino. Con lo cual se moviliza todos los servicios secretos de inteligencia, tanto británico como estadounidense, aparte de la industria, el trust de la industria británica, que en ese momento es hegemónico, se movilizan y movilizan sus fuerzas para que el gobierno español no siga adelante con el proyecto. Y hoy en día sabemos que un agente, se llama concretamente Basil Zaharov, que tenía la doble condición de espía porque pertenecía al servicio de inteligencia británico, pero además estaba dentro de lo que es dentro de la industria británica, era el hombre clave, porque con el tiempo acabaría dirigiendo el mayor grupo industrial de armamento del mundo, que es el grupo Vickers, la empresa Vickers. Y en ese momento, ya en 1890, estaba desarrollando su potencial militar y económico. En esa época ya se desplaza Zaharov a España y empieza a organizar el frente, por así decirlo, que va a impedir el desarrollo del invento. Fundamentalmente atrayéndose al ministro de Marina, al que ya hemos hablado antes, el José María Beranger, y atrayéndose la voluntad de ciertos oficiales de la Armada que luego con el tiempo acabarán teniendo un papel
preponderante, alguno de ellos llegaría incluso a ser ministro de Marina, precisamente en la época en que Zájarov tenía mayor influencia en España, porque Zájarov acabó llevando la Sociedad Española de Construcciones Navales, que era una sociedad pantalla que pertenecía al grupo Vickers y que dirigía Zájarov y que se quedó con el monopolio de la construcción naval. En esa época, concretamente, pues uno de sus hombres de confianza, el almirante Concas, que en esa época era almirante, ya fue ministro de Marina 2 veces, por influencia de Zájarov. Concas es una de las personas que interviene creando o liderando, junto con Beranger y junto con Chacón, entre otros, resumidamente, son los que dirigen el sistema por el cual van difundiendo información tergiversada y negativa, cortocircuitan las informaciones positivas de la prensa española hacia el inventor y potencian las informaciones negativas o la desinformación contra el inventor, preparando una campaña de desprestigio para que la opinión pública, en cuanto esté suficientemente intoxicada, cosa que logran en poco tiempo, pase de un gran entusiasmo y un gran apoyo hasta un cierto enfriamiento de la voluntad de apoyo al inventor. Una de las cosas que hace también exitosas para sus objetivos Zájarov es comprar una industria que se llama el Euskalduna, que estaba en Plasencia de las Armas en Guipúzcoa, la compra, la adquiere y se la compra a una familia muy potente en aquella época, que es la familia Heredia de Livermore, con la que están emparentados el presidente Cánovas, en ese momento presidente del gobierno, y el ministro Francisco Silvela, que en ese momento, justo cuando se produce el desarrollo de las pruebas y el éxito de las pruebas, es el ministro de Gobernación, que hoy llamaríamos ministro de Interior. Con lo cual tiene por un lado, Zájarov tiene por un lado captado el poder político a través de Cánovas y de Silvela, tiene captado el político militar a través del ministro Beranger y tiene captadas personas dentro del Ministerio de Marina para generar un frente hostil que sepulten el invento en el olvido. Y bueno, pues al final, en 1891, el gobierno decide abandonar el proyecto sin grandes explicaciones y Peral se ve obligado a dejar la Armada porque encima además la campaña de prestigio le está poniendo a un hombre que ha hecho todo lo posible por dignificar su patria, encima se ve vilipendiado y objeto de una campaña de insidias. No ve que haya ningún apoyo en el Ministerio de la Marina, sino más bien al contrario, y entonces decide abandonar la Armada y dedicarse a la vida civil. En abril de 1887 el gobierno decide desbloquear el asunto y se da el decreto de autorización para emprender el proyecto del submarino. En abril de 1887 se le faculta para ir encargando a diversas casas fabricantes todos los elementos que son, desde el punto de vista de su proyecto, necesarios para completar el invento. El invento se construye en el arsenal de la Carraca en San Fernando, en la provincia de Cádiz, y él va fundamentalmente a Bélgica, a Inglaterra, a Alemania y a Francia a encargar de determinados instrumentos que son necesarios para el invento y que la tecnología española en ese momento no es capaz de desarrollar. Las baterías las compra en Bélgica, bajo unos criterios que él compra las baterías que Julián, pero él le pide que haga un cambio en la aleación de las placas. Y luego, una vez que está en España, también cambia la caja de madera y monta la caja de bonita, que con el tiempo pues será el producto que, bueno, un polímero. En definitiva es como luego se van fabricando las baterías a posteriori. Los motores eléctricos los encarga en una industria en Inglaterra. El tubo lanzatorpedos y los torpedos los encarga en Alemania y hay una serie de productos que encarga en Francia, ópticos, etcétera, etcétera. Empieza a ensamblar todos los productos, material que ha encargado en el arsenal de Cartagena, en el arsenal de la Carraca en San Fernando, Cádiz. No recibe autorización para dedicarse en pleno a la construcción del submarino, sino que tiene que simultanear su destino como profesor de la Academia de Ampliación de Estudios, que está en San Fernando,
la ciudad de San Fernando, y tiene que recorrer todos los días unos 14 kilómetros desde su destino hasta el Senat de la Carraca para pilotar y dirigir los trabajos de construcción. Aún así, la energía que despliega en ese momento es impresionante porque empieza la construcción, empieza la autorización en abril de 1887, y para que nos hagamos una idea, las pruebas finales que son pactadas con el gobierno, tienen lugar entre junio y julio de 1890, es decir, que de 1887 hasta 1890 se produce la construcción, la botadura, los ensayos previos y las pruebas oficiales. Tengamos que tener en cuenta que eso lo hace en 1887 hasta 1890 con la tecnología de la época, y que el primer submarino que se construye en España con patente americana, ya en 1900, a partir de 1915, entre 1900, finalizada la Primera Guerra Mundial, década de los 20, en aquella época se tardaba 5 años en construir un submarino. Simplemente para que nos hagamos una idea del trabajo que hizo en esa época el inventor. Por cierto, esa patente que pagó España para construir submarinos de patente americana era una patente que se había entregado bajo cuerda a la compañía Holland por parte de Zájaro, del que luego hablaremos más adelante, y esa patente se llevaba una comisión, el mencionado Zájaro, el traficante de armas más peligroso que ha habido en la historia, llamado el Mercader de la Muerte, que tuvo, como veremos más adelante, un protagonismo negativo pero vital en el sabotaje al submarino de Isaac Peral. Chegaray, que era el científico más importante que había en España en aquella época, calificó el invento del submarino como el más completo y el más complejo que se había desarrollado hasta esa época en el mundo. Para que nos hagamos una idea de lo que significaba tecnológicamente el invento de Isaac Peral, tenemos que decir que tenían 2 motores que desarrollaban una potencia de 60 caballos, que hasta esa época, 2 motores eléctricos que desarrollaban una potencia de 60 caballos, hasta esa época el motor que se había empleado eléctrico de mayor potencia era un motor que había desarrollado Siemens en Alemania, que desarrollaba una potencia de 7 caballos. Habíamos pasado de 7 caballos a 60. Eso estamos hablando de 1887. En 1886, y por tanto posterior al invento, porque el invento, como he dicho antes, de 1885 es cuando se comunica oficialmente y se entrega la memoria y los planos al ministerio, Benz y Daimler en Alemania habían desarrollado el futuro automóvil, lo habían patentado, y respectivamente desarrollaban un motor de explosión con una potencia, uno de 1 caballo, de menos de 1 caballo, y el otro de 1,5 caballos. 1886, la tecnología alemana, que todo el mundo considera una de las tecnologías de referencia a nivel mundial, y como gran salto cualitativo habían desarrollado un motor de explosión de 1 caballo y 1,5 caballos. En 1887, mejor dicho, en 1889, se probaba en España un submarino con una potencia de 60 caballos. Lo digo para que nos hagamos una idea del salto cualitativo que significó el invento. Aparte de esto, y para completar un poco la idea de lo que lleva el submarino, hay que decir que el submarino lleva 2 motores
como he dicho antes, de 60 caballos de potencia. Para la propulsión llevaba más motores auxiliares de entre 5 y 10 caballos para los servicios auxiliares del submarino, llevaba una corredera eléctrica para la estimación de la velocidad y de la distancia recorrida, llevaba un tubo lanzatorpedos, llevaba 613 baterías de acumuladores, batería de acumuladores para alimentar la potencia eléctrica de los motores. Desarrollaba la primera torre óptica, lo que ya conocemos hoy como periscopio, con un sistema ya para el cálculo del objetivo y de la distancia a recorrer del torpedo. Terminaron las obras de construcción en 1889, finales del 89, en 1888 en septiembre se había hecho la botadura oficial del submarino. A lo largo de 1889 se producen las pruebas preliminares y al principio de 1890 ya se autoriza las pruebas oficiales, que se desarrollan entre principios de 1890 y junio-julio de 1890. Las pruebas principales que marcan un hito en la historia de la tecnología a nivel mundial, y especialmente sobre todo porque demuestra que España estaba capacitada, los españoles estábamos capacitados para desarrollar el reto tecnológico como cualquier otro país, pese a lo que se había dicho. Pues en junio de 1890 se produce la primera navegación submarina de la historia. Se navega el buque submarino durante una hora por debajo del mar a 10 metros de profundidad y con rumbo prefijado, saliendo en las coordenadas que previamente había pactado con la autoridad donde tenía que salir. Y además hizo lanzamiento de torpedos sumergido y sin sumergir, o en cota periscópica. Había hecho las tres opciones de lanzamiento de torpedos, y había hecho simulacro de combate tanto a nivel diurno como a nivel nocturno. Entonces este es el gran desarrollo tecnológico, lo cual le convierte a Isaac Peral, junto con Tesla, en los principales impulsores de lo que se conoce como segunda revolución industrial. Ambos inventores han sido postergados por la historia de la tecnología. Tesla se está reivindicando en los últimos 15-20 años, y consideramos que Isaac Peral se producirá inevitablemente una reivindicación, igual que se ha hecho con Tesla, y se está produciendo ya en estos años o en los años venideros. El legado científico de Isaac Peral es fundamental, porque como hemos dicho antes, es el inventor del submarino, buque de importancia fundamental en la marina, en cualquier marina que tenga un desafío estratégico importante. Evidentemente una marina que tenga nada más que una defensa de costas, no. Pero una marina como la española, como la alemana, como la británica, como la francesa, etcétera, tienen que tener, o la argentina o la brasileña, tienen que tener, China, etcétera, etcétera, Japón, Rusia, tienen que tener sí o sí submarinos. Aparte de acorazados, aparte de portaaviones, etcétera. Por tanto, su contribución al legado científico es fundamental. Pero aparte de eso, cuando él se ve perseguido y se ve acosado por el entorno político y de la Armada, o de la institución oficial, o sea, del ministerio, del ministro de la Marina, pues él decide abandonar la Armada, pide la licencia absoluta, con lo cual no tiene derecho a compensación económica de ningún tipo, no tiene derecho a retiro, pero él prefiere esa situación y dedicarse a la industria civil y aplicar sus conocimientos revolucionarios a la industria civil. Primero se emplea en una compañía alemana que está establecida en Madrid, y luego, en cuanto él puede, ya se independiza y crea la primera fábrica de baterías que hay a nivel industrial, a nivel mundial, que es, cuyo edificio se conserva en la calle Mazarredo en Madrid. Crea el Centro de Consultas Electrotécnicas en la carrera de San Jerónimo, en Madrid también, como centro de ingeniería para establecer los proyectos o para vender proyectos a los futuros clientes, a los potenciales clientes, y desarrolla las primeras 22 centrales eléctricas que se producen en España, con lo cual convierte a España, a la industria eléctrica española, en pionera a nivel mundial. La industria eléctrica española ha sido siempre de las primeras del mundo, y eso es gracias a Peral. No se ha reconocido nunca oficialmente, pero es así. Aparte de, además, eso, que es otro detalle poco conocido, es que compra 3 minas en Orense de antimonio para la construcción de baterías en la fábrica que tiene en Madrid. Todo eso lo hace en muy poco tiempo, porque en 1891 abandona la Armada y muere
en 1895, en 22 de mayo de 1895, con lo cual estamos hablando de no llega a 5 años. Y en menos de 5 años produce todo eso que hemos dicho antes, es decir, una fábrica pionera de baterías, un centro de ingeniería eléctrica a nivel nacional, las 22 primeras centrales eléctricas las crea él a lo largo del territorio nacional. Por lo cual el legado científico de Peral es importantísimo y es algo que no se ha reivindicado convenientemente y debería reivindicarse en algún momento.